Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. En esta noche nosotros vamos a hacer una revisión con ustedes de algunos temas importantes en la República Dominicana, el porqué y la visión con la que nosotros quisiéramos concientizar en la medida de lo posible cuál es el pensamiento general que en República Dominicana tenemos de los hechos. Y vamos a empezar con un caso que ha sido discutido durante años, que es el caso del sindicalista Blas Peralta. Este caso, que hoy lamentablemente el abogado, que habiendo concluido su misión de defensa de su acusado, quiere desprestigiar la sentencia, alegando que porque hubieron jueces disidentes, entonces ya la sentencia pierde un valor. No sabemos si la disidencia fue por la cantidad de años o la forma de la sentencia. Lo que sí sabemos es que un hombre serio y honesto, que tenía una reputación de gran valor y un futuro desconocido gracias al asesinato que sufrió de manos de Blas Peralta, desapareció, que es Febrillet, un hombre que dirigió la UAS por un tiempo, un profesor que tenía el respeto de sus alumnos, de sus compañeros, y que fue asesinado por este tipo de seres humanos que, a raíz de convertirse en líderes sindicales y aprovechar el derecho sindical de los ciudadanos para abrogarse fuerza económica y poder, la arrogancia, el ego, la petulancia, la sin corazón, por decirlo de alguna manera, lo llevó a un momento de ira en el cual terminó asesinando al candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en ese momento. Esta sentencia de hoy, lo que debemos verla es principalmente desde el cuerpo legislativo, porque desde que sucedió el hecho hasta la fecha, ha pasado más tiempo del que debió de un caso que sobraron pruebas, que sobraron evidencias, que hubieron testigos, que hubieron grabaciones, que se descubrió encubrimiento y por fin, como decía la fiscal Jenny Berenice, por fin tuvimos una sentencia finalmente para hacer justicia a un hombre que ya no volverá a la vida, pero por lo menos al consuelo de sus familiares y al de una población que espera poder participar inclusive en política sin que eso conlleve la generación de un odio que termine con la muerte. Así que enhorabuena, el último tribunal acaba de sentenciar. Ahora los abogados dicen que van al Tribunal Constitucional. No sé si es porque le quieren cobrar más dinero a Peralta o porque de verdad encuentran que hay alguna manera, algún subterfugio para dañar esa sentencia y procurar la libertad de alguien que, aunque ellos dicen que es inocente, esa palabra podría ser que le pegara hasta el día de ayer, pero ya hoy no es inocente. Hoy ha sido declarado culpable con 30 años. Y de aquí vamos a la segunda realidad de República Dominicana hoy día, que es la convocatoria a huelga nacional que ha hecho el sindicalista y hoy precandidato presidencial de un partido o de una alianza de partidos, de Alianza País, para tratar de ser el candidato en el año 2020. Y este señor va a utilizar, porque es lo que vemos hoy día ya, aparentemente, la vía de las huelgas y las protestas para impulsar su candidatura. Vamos a hacer un análisis muy breve. Primero, las Fuerzas Armadas responden a este intento desestabilizador con un reforzamiento, principalmente en el área de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, que es donde parece ser que este sindicato tiene un poquitico más de fuerza. Ahora yo quiero analizar con ustedes a qué llamamos fuerza. La pretensión del sindicalista Juan Uvieres de utilizar el recurso de la huelga para impulsar una candidatura viene montada a raíz del temor que causa en la ciudadanía cada vez que anuncian paros. Porque si fuera un líder, como lo fue Peña Gómez en su tiempo, un líder de masas, que fuera a protestar y a mover el sentimiento nacional, entonces estaríamos hablando de un movimiento de bases sociales, aunque tengan finalidades políticas. No es el caso de este sindicalista. El poquito de fuerza que él podrá demostrar si se llega a hacer la huelga de mañana no está basado en el apoyo de la ciudadanía a su protesta,
con fines partidarios y con fines políticos. Está basado en que cada vez que este grupo arma una huelga en República Dominicana, lo hace acompañándola de la violencia, como vimos en días pasados, de utilizar a ciudadanos, parte del sindicato, pero vestidos de civil, por así decirlo, para que parecieran que no eran sindicatos, para de manera desorganizada, pero organizada en la instrucción, bloquear el tránsito de la 27 de febrero, hacer algunas fotos para que se viera el entaponamiento y desde ahí pronunciarse de que había habido algún nivel de respaldo a un llamado a huelga que él había hecho cuando esa no era la realidad. Quiero hacer un paréntesis. Es cierto que tenemos problemas con el precio de los combustibles. Es cierto, y el gobierno ha dicho que quiere revisar el componente fiscal que tiene las fórmulas de los combustibles. Ahora, eso, y que este señor sea la voz que lidera la República Dominicana en la transformación de los costos de la ley de hidrocarburos, no, eso no es cierto. Que lo acompañemos en sentimiento, en que debería estar más bajita, sí, pero no a él, al precio del combustible. Pero este señor lo que empieza a hacer es que anuncia, con toda esta agresividad que lo caracteriza, un paro a nivel nacional y lo va a acompañar, si lo llega a hacer, de protestas que de alguna manera atemoricen a la ciudadanía. ¿Cuál es la preocupación de esto? Digamos que usted es una ciudadana que no tiene que ver con huelga, pero usted no está de acuerdo en el precio de los combustibles, pero usted tiene que ir a su trabajo. Usted tiene que cumplir una función para sostener con honestidad y con integridad, proveer a su familia. Pero mañana le complican la vida a usted. Y entonces usted, como pasó con una persona que trabaja para conmigo en la huelga pasada, los carros públicos que siguieron circulando y los motores le cobraban 200 y 300 pesos a ese mismo pueblo que supuestamente esta gente quiere defender. Al final, sabemos que esa no es la realidad. Hemos visto, y yo espero en Dios, que este no sea otro de esos gobiernos que, atento a evitar una huelga, cede en cosas particulares. Yo respaldo al gobierno en que se sostenga firme. Así tengamos todos los dominicanos mañana y pasado que utilizar los vehículos privados para montar a la gente y ayudarlos a llegar a su sitio. La huelga se la tenemos que hacer nosotros a ellos, a los que viven intranquilizando a la República Dominicana, y más en este caso evidente que este señor llama a un paro mañana y pasado y hoy anuncia su precandidatura presidencial. Mayor descaro habría que ser muy descarado. Este señor arranca un interés personal de candidatearse a un bienestar nacional como presidente de la República y lo respalda con un llamado a la intranquilidad, cuando hoy día usted hace más efecto de protesta utilizando el Twitter que haciendo una huelga. Haciendo una huelga usted le hace daño a la gente. En Twitter, si usted fuera una persona de influencia, que si lo que usted dijera, alguien se lo creyera por encima de los acólitos de su sindicato, usted escribiera un Twitter y República Dominicana mañana se lo apoyara con banderitas, con una bandera negra en el medio, señalando el luto del país por esa propuesta que usted hace. Pero usted sabe que ese no es el nivel de liderazgo que usted tiene. Usted lo que sabe es que usted puede manejar lo que en la política de antaños se utilizaba para distinguir algunos niveles de liderazgo, que era causar tal temor en la población frente a la inseguridad personal, que la gente prefiriera no ir a trabajar, no porque apoya la huelga, sino por miedo a su integridad personal. Esa realidad de la política que en democracia se permite ya pasó de moda. Ya eso no existe. Más cuando usted sale defendiendo a presidentes encarcelados por temas de corrupción. Entonces el país ya sabe que usted no es la bandera que se va a levantar para una real revolución en República Dominicana. No es más ese llamado a huelga que una acción política personalizada de alguien que cree que a través de la generación de un impacto mañana podría de alguna manera aparecer en las encuestas desde donde ha desaparecido hace muchos años.
Quien no tiene una propuesta para el bienestar en el país de la mayoría o de una parte influyente de la República Dominicana, no tiene nada que hacer en el escenario político. Usted no tiene nada que hacer en el escenario político como candidato presidencial. Usted no representa a la izquierda, usted no representa la revolución, usted lo único que representa son los intereses personales y de un grupo que lo acompaña para salir beneficiado de cada crisis donde nos hacen involuntariamente participar, no para el beneficio del pueblo dominicano, sino para el beneficio propio. Por años, los sindicatos estuvieron recibiendo beneficios con temas de combustible sin que eso en ningún momento significara bienestar para el país. Bienestar significa el teleférico, que permite que los dominicanos de una manera decente, higiénica, segura y limpia lleguen de un lugar a otro. Bienestar significa el metro, que usted se monta en un lugar y llega a otro con bastante seguridad, con mucha higiene y con mucha paz. Bienestar es el esfuerzo que está haciendo actualmente el director de la ONSA por multiplicar los accesos de la población a ese transporte público tan importante. Si ustedes, los sindicalistas que quieren parar el país mañana y que no lo van a parar porque ya somos más los que decidimos hablar que los que decidimos callar, tuvieran una idea de beneficiar al país en algo, hace tiempo lo hubieran hecho. Pero la imagen que yo tengo desde niño de esos que hacen el llamado a paro mañana es que andan en la calle sus acólitos con vehículos sin luces, chocados, sin placas, con vidrios con plásticos oscuros porque se rompieron y aún recibiendo subsidios no los sustituyeron, proporcionando inseguridad al tránsito en la República Dominicana. Lo que yo tengo de imagen es que ustedes no respetan la ley, que ustedes son capaces de quemar guaguas, de matar personas como este sindicalista mató un candidato a senador y a un hombre serio, como muchos otros que han muerto en las huelgas que ustedes descontroladamente producen, porque como no pueden llamar a una mayoría de la población importante para hacerse sentir, entonces quieren a través del desorden y el miedo que su voz se escuche. Yo tengo una noticia para ustedes. El mundo cambió y con el mundo, República Dominicana también. Lo que antes parecía que ustedes dominaban a nivel de información, ya lo sabe cualquiera con el simple hecho de tener acceso a una red social. Tenga o no tenga internet, con que consiga wifi en algún sitio, la gente sabe la verdad sobre los sindicatos que mañana quieren parar al país. Y nosotros estamos aquí para decirte, no estamos de acuerdo con esa metodología, estamos de acuerdo con defender el derecho de las y de los dominicanos por las vías pacíficas y por las vías que produzcan bienestar al país, no por esa vía de tigraje ni de obstrucción de mi derecho a transitar, que yo espero que mañana usted sepa que no vamos a permitir que usted irrespete eso. Nos vemos en breve. En República Dominicana hace mucho tiempo venimos con un tema de la ilegalidad transitando. La gente que es de otro país, no solamente de Haití, de otros países, y que vive en República Dominicana como si no necesitara un documento. El problema migratorio es un problema humano, no solo en República Dominicana. Tú y yo sabemos la cantidad de dominicanas y de dominicanos que han viajado a otro país. En el día de ayer, yo hablaba con el embajador nuestro en Egipto y él me hablaba de dominicanas y dominicanos que viven en Egipto. En Egipto, un lugar que usted ahora mismo, para saber bien dónde está, va a tener que entrar a internet y mirar el mapa. Un país con muy poca relación con República Dominicana. El dominicano, igual que el haitiano, que el venezolano de hoy día, que el colombiano, que el mexicano, que el nicaragüense, por una razón natural del ser humano, busca cómo mudarse a un lugar donde tenga mayores niveles de oportunidad. Nosotros sabemos que República Dominicana carece de muchísimas cosas para que la gente avance en su calidad de vida, por lo menos en el tiempo antes de que la desesperación les ocupe. Pero así como República Dominicana tiene deficiencias, Haití las tiene peores, Venezuela ni hablar. Entonces esas poblaciones de seres humanos que por ser haitianos o por ser venezolanos no son menos humanos que tú y que yo,
en un intento de mejorar su calidad de vida, entonces se trasladan a un país que según sus ojos la hierba se ve más verde de nuestro lado que del lado de ellos, aunque cuando vienen se encuentran grandes dificultades para avanzar. República Dominicana lo que carece no es de que cuidemos nuestra frontera. Nosotros de lo que carecemos es de una regulación interna apropiada que limite al ilegal, pero que dé oportunidades al que le pueda aportar al desarrollo de República Dominicana. Esa población haitiana que decía alguien en la prensa hoy que vienen abusivamente a parir en nuestros hospitales, lo que debe esa persona saber es que esos son tramas, corruptelas organizadas de personas dominicanas que tienen contactos en Haití y que traen por dinero a las parturientas a parir en nuestros hospitales a un costo, parte de toda una mafia que hay instalada en República Dominicana con participación principalmente de dominicanos y de dominicanas que son parte de esa red que abusa de la necesidad del haitiano de parir, de traer al mundo un niño o una niña en condiciones de salud y los transportan cobrándoles dinero a un hospital público donde no tendrían que pagar si fueran dominicanos y no deberían pagar por el simple hecho de ser humanos. Y esta red que tiene una componenda que va desde la frontera hasta salud pública, desde oficiales militares hasta policías y oficiales de migración y personal de salud pública y personal médico, y entonces tienen ahí toda una carretera invisible para producir esto, pues hoy la Dirección de Migración ha insertado un golpe a 1.051 extranjeros que residían de manera ilegal en República Dominicana. Esto es 50% de una muy buena noticia. Lo preocupante, porque yo estoy seguro que ustedes no lo saben, por lo menos no todos, es que las condiciones en las que se arrestan a esta gente son realmente inhumanas. Que no respetamos el derecho del ser cuando es puesto bajo arresto por una violación migratoria, que no es más que el reflejo de la necesidad de un sector de la humanidad bajo el apellido o bajo otra bandera. Y esa realidad que a nosotros aquí nos parece bien. Yo la escucho hablar de manera discriminante de personas cuyos familiares, yo estoy seguro que una parte importante de ellos tienen residencia en los Estados Unidos, a donde llegaron de manera ilegal y con el tiempo pudieron legalizar su presencia, hacer sus economías y vivir una gran vida en un país al que se fueron, no porque no amaban a República Dominicana, sino porque las condiciones económicas lo impulsan. La base de toda migración, y estoy hablando de las grandes migraciones, porque hay minorías que se escapan por temas delincuenciales, que eso no me interesa tratarlo en la noche de hoy. Yo estoy hablando de las migraciones de masas que llegan a países de mejor condición económica del que salen, y entonces esa realidad que es humana, lo que necesita es regulación en nuestro país, no necesita discriminación, aunque yo sé que esto que digo no goza de la mayoría de los que ya han radicalizado sus posiciones. Así que, para dar un ejemplo de la importancia de entender el proceso migratorio como un proceso humano en el que los países debemos regular a partir de la condición humana, les traemos la noticia que seguro usted leyó, pero yo quiero darle nuestro enfoque, de la dominicana Emilia Pérez. Yo de paso tengo una amiga que vive en el país que se llama, una gran amiga que se llama Emilia Pérez, pero esta es una dominicana que acaba de ser juramentada como jueza en Newark. O sea, no solamente es una residente dominicana o una dominicana nacional que se hizo residente en los Estados Unidos y después nacional de los Estados Unidos, sino que ya ocupa la posición de jueza. Y yo, sin embargo, escucho aquí o leo a algunos fanáticos dominicanos que hablan de que si a un haitiano o a un venezolano se le diera un carnet dominicano, estaríamos matando a la patria. Son unos nacionalistas. Claro, mientras no hayan tiros, son guapísimos y hablan duro y salen en la prensa con una cara de machete que cualquiera que lo ve creen que son hombres de verdad. Pero si sonara el tirito,
gastaran la suela tratando de llegar rápidamente a algún barco o algún avión para irse del país, porque no son guapos nada. Son personas arrogantes. La arrogancia, mal hablar y hablar duro no tienen nada que ver con el valor personal del ser. El ser humano que tiene valor, pues no necesita hablar duro. Puede hablar como yo te estoy hablando a ti. Nosotros tenemos que organizar el país, no hay ninguna duda. No solo por los haitianos, tenemos que organizarlo por la paz de los dominicanos. Usted tiene que saber que cuando usted le habla a otro ser humano en la calle, ese ser humano está regulado por el Estado, sea del país que sea español, sea dominicano, sea árabe, sea donde sea, tiene que estar regulado por la ley dominicana. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos venir a humillar a razas que están llenas de necesidades, falta de garantías en sus países y buscan refugio en un país que aparentemente está mejor que el de ellos, aunque los que vivimos aquí, entonces nos vamos para Puerto Rico, nos vamos para los Estados Unidos, nos vamos para España, nos vamos para Egipto, nos vamos para Turquía, en busca de una mejoría personal de República Dominicana. Así que ahí tenemos un ejemplo, en Emilia Pérez, esta jueza recién juramentada en el día de hoy, que felicitamos. Nos encanta ver a los dominicanos, a las dominicanas progresar dentro y fuera del país. Es un orgullo para nuestro país que una dominicana haya alcanzado, porque eso habla bien de la República Dominicana, habla bien de los dominicanos. Cuando yo viajo siempre le digo a líderes empresariales del mundo que tomen en cuenta a los dominicanos en sus países, que somos buenos, que nada más necesitamos una oportunidad para avanzar, para demostrar nuestra integridad, nuestro talento, nuestras capacidades, que nos ayuden a avanzar, porque un dominicano que avanza en otro país y aporta a su familia que quedó en el país, nos ayuda a desarrollar a República Dominicana. Eso es lo migratorio. En otra realidad que queremos enfocar con una combinación de dos noticias importantes. La primera, el Papa ha titulado que la pederastia es como el sacrificio humano, pero en niños. Total verdad. Tenemos un video que yo quiero que miremos de esta realidad, de la declaración, unas imágenes del Papa, de su declaración sobre su opinión de la pederastia. Pero esta noticia la combinamos con una declaración de la Arquidiócesis de Washington que publica una lista de curas que abusaron de menores. Vamos a enfocar estas dos realidades del mundo noticiero de hoy día desde el punto de vista de dar la cara. Lo que está haciendo el Papa en los lineamientos que ha venido haciendo y que gracias a Dios, porque nos tocó este Papa en este momento difícil de la fe, en este momento difícil donde la iglesia es atacada no desde fuera, sino desde adentro. Como se tumban los grandes imperios de la humanidad, siempre ha sido desde adentro. La iglesia hoy día es atacada no desde afuera, sino de los propios curas, de los propios participantes del desarrollo de la fe católica y de otros niveles de fe cristianas, pero estamos hablando específicamente de la católica, cuando sus actores principales, los curas, los obispos, los arzobispos, de repente se han dedicado a este sacrificio humano con niños, como dice el Papa. Porque eso rompe la fe en dos, porque rompe la creencia. La gente entonces ahora no va a dejar que sus niños vayan a las iglesias solos. Los niños que andan en la calle, el Estado dominicano y todos los estados del mundo van a tener que instalar una vigilancia especial por las realidades que hemos descubierto en el mundo de este abuso de curas. Ahora, hay que traer eso hacia el proceso de limpieza. Esto no tiene nada que ver con Dios. Esto tiene que ver con gente que abusó de la confianza de Dios. Esto tiene que ver con hombres que se dejaron tentar al máximo en la debilidad de esa enfermedad y no respetaron la investidura, que es una investidura que reviste la confianza de Dios, la confianza del país donde ellos cometieron el delito porque le permitieron la condición especial de convertirse en seres de influencia y la confianza de la propia iglesia. Ese daño, lo único que puede hacer la iglesia en este momento es seguir haciendo lo que está haciendo, quitando a esos influyentes negativos de la presencia dentro de la iglesia, sometiéndolos a la justicia en los diferentes países donde ellos cometieron el delito. Nunca encubriendo, como se encubrió aquí,
el arzobispo ese que violó a los niños en la República y se lo llevaron para Polonia. El cura que cometa un delito de este género en el país que sea, la Iglesia Católica tiene que dejarlo que se lo coman los tiburones de ese país. Porque a los niños que violaron no son los del otro país, son de ese país. Así que felicidades a los pasos que ha venido dando el Papa. Felicidades a la arquidiócesis, que yo sé, sin que me lo hayan dicho, que para poder publicar la lista fue un momento de grandes conflictos. De gente que quiso acusar a otros de traidores porque iban a denunciar los nombres de los abusadores, pero que ante los ojos de Dios y de los que entendemos cosas como esa, felicitamos que hayan tenido la integridad y el valor de hacer estas denuncias. Una buena noticia para el mundo, por otro lado. El VIH, una información producida, una enfermedad producida a raíz de investigaciones de laboratorio que buscando una cura produjeron una enfermedad. Hoy día parece ser, según lo que dice la noticia, que han podido curar a por lo menos 6 pacientes a través de el ejercicio de insertarle células madres que han permitido o que han provocado que la enfermedad salga tanto de la sangre como del resto del organismo de personas que habían estado afectados con el VIH. Esto podría traer una tranquilidad a la humanidad porque las personas de VIH, y nosotros sabemos en República Dominicana, por la cantidad de recursos que de manera local, más fundaciones del mundo trabajan a través de instituciones especializadas en el tema, que es de gran preocupación en República Dominicana, que de esto ser realmente funcional, que de esto ser algo realmente probado, pues la humanidad va a recibir un alivio. Porque es muy triste cuando un niño es declarado con VIH el resto de la vida que les espera. Los seres humanos solo tenemos aquí abajo esta vida. Después, dependiendo de tu creencia, en la mía, iremos a una vida mucho mejor. Pero esta que nos toca vivir, por los años que nos toca vivir, nosotros queremos que esto sea verdad y que nosotros podamos decirle al mundo, por fin tenemos una cura para el VIH. Ahora volvemos con otro tema importante. Ya estamos aquí con ustedes en un tema muy importante para República Dominicana hoy. El gobierno del presidente Danilo Medina, el gobierno de la República, hoy presentó al país un compromiso, más que una campaña, más que un plan, un compromiso. En palabras del propio presidente decía que no descansará un día del gobierno que tiene en sus manos hasta que logre avanzar en convertir a República Dominicana en un país soberano alimentariamente hablando. Y qué bueno que el presidente, en un día tan importante para el mundo como hoy, que es el Día Mundial de la Alimentación, el presidente de la República haya dado un paso firme y de carácter en decir que ese trabajo de convertir a la República Dominicana en un país soberano alimentariamente hablando, porque eso nos dice a nosotros que estamos comprendiendo que soberanía no es el simple hecho de tener militares propios, que soberanía no es el simple hecho de tener derecho a votar y a elegir a nuestros funcionarios. Soberanía también es el derecho a vivir mejor y con mejor calidad de vida. República Dominicana hoy, por manos del presidente de la República, lanzó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Ese plan de seguridad alimentaria que el presidente de la República desde el principio de su primer gobierno ha venido a través y a raíz de las visitas sorpresas provocando un mayor nivel de producción en los sectores alimenticios y productivos de la República Dominicana. El presidente de la República lo lleva hoy a una idea central. No se trata simplemente de ayudar al que produce casabe, al que produce ajo, al que produce habichuelas, al que produce leche de vaca o a los que tienen ganado, a los que tienen puerco. Se trata de que el conjunto de las acciones se convierta en una soberanía alimentaria. Excelente, excelente noticia. Felicidades al gobierno de la República, felicidades al señor presidente de la República, felicidades a los actores que han permitido que esto se lleve a cabo poco a poco, que ha tomado muchos días, muchas críticas, que ha logrado
levantar la animadversión por parte de la oposición, que vive criticando las visitas sorpresas, aún sin tener razón, simplemente tratando de influir en sectores que no tienen capacidad de encontrar la información real y entonces producen una mentira a ver en cuántos creen. Nosotros queremos ponerles un video que refuerza esto que estamos diciendo en este momento. 6 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Es una fecha que nos recuerda que aún en el siglo XXI debemos aunar esfuerzos en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a nivel global. Creo que es la fecha más apropiada para anunciar nuestro Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nacional. Un plan que creará las condiciones para que todas las dominicanas y los dominicanos tengan acceso a los alimentos que necesitan para desarrollar vidas dignas y sanas. Un plan para que todo niño o niña esté nutrido adecuadamente, que toda mujer en estado de embarazo o lactancia tenga a su disposición las vitaminas y suplementos necesarios, para que todas las personas que por enfermedad, discapacidad o vejez que necesiten ayuda tengan instituciones encargadas de aplicar medidas de asistencia con el fin de recibir una alimentación apropiada. Porque aunque hemos dado grandes pasos para combatir los males del hambre y la desnutrición, aún siguen siendo grandes problemas que enfrenta nuestro país en particular y la humanidad en general. Para hacernos una idea de su magnitud, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 820 millones de personas en todo el mundo sufren desnutrición. Esto es, 1 de cada 9 personas que aún no tienen asegurados. Esa última parte que decía el presidente de la República, a veces los dominicanos de la clase media hacia arriba solemos ignorar el valor del derecho a vivir. Porque vivimos hablando con tal de defender ideas. Algunos compañeros míos se molestan. Hoy se molestó una diputada cuando yo hacía una crítica con respecto a un país que se encuentra en un proceso electoral y cómo la corrupción y la corruptela permitió la destrucción de un hombre que pudo ser un excelente presidente. Porque cuando hablamos de desarrollo en países como el nuestro, donde todavía se habla de gente viviendo en pisos de tierra, en casas sin el resguardo debido ni siquiera de la inclemencia del tiempo, y de repente vemos que la gente se mete, como se metieron en ese país, en estos fuertes temas de corrupción, decimos que hay un nivel de inhumanidad. Esto que cita el presidente y que se le ve al expresarlo compungido por conocer el dato en la realidad, conociendo su parte humana, quiere decir que estamos en buen camino y en buen paso. Que el presidente de la nación actúa de manera consciente, porque no fue simplemente un discurso. Usted lo nota en su cara al hablar, que de lo que él está hablando es algo que le preocupa. Hay que recordar de dónde viene el presidente de la República. Hay que tratar de visualizar y entender los recuerdos de las carencias, no solamente personales, sino de los entornos de su crecimiento, para entender que este hombre que bendecido por Dios ha llegado a ser presidente de la República en 2 ocasiones, pueda comprender desde su posición de liderazgo que República Dominicana necesita avanzar en materia alimentaria, desaparecer la desnutrición en República Dominicana, principalmente en nuestros niños y niñas. Yo quiero que veamos una campaña que tiene UNICEF de la desnutrición infantil, una muy triste campaña. De su magnitud, según el Programa de las Naciones Unidas.
Uno de estos niños está jugando a hacer comida con la arena. El otro no está jugando. $17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave provocada por la falta de alimentos. Tú puedes ayudarlos. La verdad que uno ve estos videos y se le parte el alma a uno. Principalmente a esos que sabemos comer en lugares donde sobra la comida. Yo recuerdo que escuché a alguien decir en una tarima de República Dominicana que quería ir al África a ayudar. Y el sentimiento no es malo. Pero esas escenas que tú ves ahí, también las hay en República Dominicana. De ahí la sensibilidad con que estoy hablando de la decisión del presidente de la República hoy de manera firme de lanzar un plan para darnos soberanía alimentaria, que no significa que vamos a evitar la guerra contra otro país por alimentación. Soberanía alimentaria quiere decir que todos los dominicanos y dominicanas podrán encontrar cómo alimentar sus cuerpos, desde niños hasta adultos, hasta ancianos, para tener por lo menos salud a través de la alimentación de una manera correcta. Felicidades al presidente de la República por este día de hoy, por celebrar al país demostrando que hay sensibilidad en nuestros gobernantes. Nuestra felicitación de corazón. El mundo está lleno de hambre, también está lleno de arrogantes que creen que pueden hacerlo todo en la vida, de personas que no saben agradecer a Dios en el camino de su influencia, porque van creciendo y en vez de recordarse la estela que dejan atrás a través de su avance y de volverse a ayudar, se vuelven insensibles. Se creen que tienen la capacidad de Alejandro Magno de pisotear a un mundo para la obtención de beneficios personales, de radicalizar posiciones simplemente por dañar, por hacer daño o por demostrar fuerza. Cuando hoy ve un país como el de nosotros y uno ve que su gobierno hoy convoca para hablar de un tema tan sensible, hace falta que entendamos el hambre del mundo. Yo quiero que veamos un video sobre el hambre que tiene la humanidad para que seamos todavía más sensibles en este final de esta noche. Pensar que vivimos en un país y en un mundo que supuestamente estamos muy desarrollados. Mientras hay un niño que puede comprar el último celular de Apple, hay otro niño que juega con tierra para comer. Esa es la realidad del mundo que estamos viviendo. Darle la espalda no quiere decir que no va a existir. Es una realidad que existe en República Dominicana, que existe en el mundo. La ignorancia a la que hemos sometido a nuestro país mientras supuestamente avanzamos, la permisividad de gente que abusa del poder que tiene para hacer daño, la corrupción, el bandidaje, los gastos excesivos, como vimos una denuncia por ahí de un gasto excesivo en una iglesia que hay por ahí, nos deja pensar a nosotros cuál es el nivel de conciencia con el que actuamos en República Dominicana. ¿Qué tanto hemos entendido cuál es el plazo de vida que se nos otorgó en esta vida? ¿Y cuál es la razón y el propósito de nuestra vida o en los días que nos queden a cada uno de nosotros en este país? ¿Qué tan grande llegó a ser alguien que gobernó 5 veces y ya no existe? O alguien que gobernó dictatorialmente por 30 años y sin embargo ya no existe. Y tiene por ahí un nieto petulante que quiere venir con la misma arrogancia que tenía el abuelo. Sabiendo nosotros que tenemos un país que vive ignorado en grandes sectores de la población, que por más rápido
que por más duro que los 7 días de la semana que trabaja el presidente Danilo no le alcanzan para subsanar los años de olvido que tiene República Dominicana. Sin embargo, si entre todas las dominicanas y los dominicanos nos ocupáramos un poquito cada quien de un problema, es mucho más fácil, es mucho más poderoso que 10 millones de dominicanos nos viremos a ayudarnos unos con otros, que sigamos con esta pirámide elitista de que solamente pueden ayudar a aquellos que están cerca del presidente de la República. Tú y yo podemos ayudar muchísimo. Si eso que tú sabes hacer lo enseñas a otro para que el otro pueda mejorar, este país puede mejorar muchísimo. Nos vemos en breve. Hemos visto hoy cosas importantes, reflexiones, tanto en materia judicial, en realidades que tienen que ver con la fe. Y al final vimos el lanzamiento del plan de soberanía alimentaria para la República Dominicana. Este final del programa lo quiero tomar con el permiso tuyo, con la voluntad de Dios, para hablar un poquito de la sensibilidad de nuestro país. Se acercan tiempos políticos, un proceso electoral hacia el año 2020 que ha de llamarnos a una convocatoria nacional para elegir a las nuevas autoridades. Una juventud política excelente que viene creciendo, pero que viene creciendo con la idea de sustituir, no con la idea de suplantar con mejores ideas. Nosotros queremos que todo el que pueda aportar, aporte. Yo entré muy joven a la política. He hecho cuantos aportes he podido en lo que se me ha permitido, algunas cosas que han salido bien, otras que no han salido tan bien. Cosas que hemos podido cumplir, tareas que tenemos pendientes. Pero si todos empezamos a pensar de una manera diferente, porque aquí hay mucha gente, y lo quiero hablar más al pasito. La gente, mientras más educada está a nivel intelectual, suele pensar que es más moderna, pero a veces es más inconsciente. Porque el que logra comer 3 veces al día, 4 y 5, los que están en dietas especiales, y que tienen la bendición de Dios de tener su dinero en la cuenta bancaria, que su nevera está llena de comida, que la despensa tiene más comida por si la de la nevera hiciera falta. Estos seres humanos que bendecidos por Dios consiguen ese nivel económico, deben recordarse que hay una parte en el país que nunca ha tenido ni la nevera llena y en muchos casos ni siquiera nevera. Que no saben qué es una despensa, que más fácil lo confunden con una dispensa, porque nunca han tenido dónde guardar nada porque no han tenido nada. Y si bien es cierto que el clientelismo hace más daño que bien, también es cierto que la solidaridad y la compasión es más poderosa que el clientelismo. Nosotros tenemos que ayudar a República Dominicana a levantarse. Los legisladores, mediante medidas, no como la discusión de estos 2 legisladores hoy día, que es mejor que cuando usted le llegue a la red, bórrelo, porque eso es un momento innecesario de la política en República Dominicana. 2 legisladores ladrándose dentro de la Cámara de Diputados, eso es innecesario, pero es una realidad que pasa en los congresos del mundo. Entonces lo ideal es que usted dele delete, eso no tiene sentido que usted lo vea, pero el Congreso lo que debe es buscar las maneras, legislativamente hablando, de proporcionar controles, recursos y oportunidades al gobierno y al país para que avancemos de una manera más rápida. Los dominicanos y las dominicanas se nos van los años esperando mejorías que nunca llegan. Leyendo en el periódico mucha gente pobre que salió a 1 millón de la pobreza y sin embargo se preguntan, ¿y por qué yo no fui parte de ese millón? ¿Qué tanta mala suerte tengo yo de no salir de la pobreza? Se pregunta alguna gente que yo conozco. Que me dicen, Elías, pero salió 500 000 de la pobreza. ¿Y por qué yo no? Si yo trabajo todos los días, si yo salgo a trabajar, si yo soy un padre de familia, una madre de familia, ¿por qué a mí no me tocó salir de la pobreza? Es porque nos falta a todos, desde el más grande en posición de los dominicanos, que es el presidente de la República, hasta el más ignorante de los dominicanos, nos falta conciencia de entender que este país nos necesita a todos, principalmente a ti y a mí. Que pases buenas noches, que descanses bien y nos vemos mañana con otra entrega. Que Dios lo bendiga.